¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por venir, por haber asistido. Espero que en todos los casos esta instancia ha sido de mucho provecho. La experiencia de otros siempre es útil y bueno, espero que en esta oportunidad también esta expo sea de provecho para todos ustedes. Hemos elegido dos grupos que presentaron su seminario hace muy poquito. Un grupo que lo hizo, como allá dice en... No, no le dice MED, sí, efectivamente. Y el otro grupo en la juguetería Plutos, ¿sí? Yo los voy a dejar a ellos que se presenten y hablen un poquito cada uno de la empresa en la que hicieron el seminario. Buenas tardes, mi nombre es Silvina Paredes. La empresa que trabajamos fue MED Medicina Privada, es la empresa en la que actualmente yo trabajo. Bueno, cuento mi experiencia. Nosotros, mi grupo es Luciana y Nicolás. La verdad que nos conocimos en el último semestre de nuestra... Nos conocimos en el último semestre de nuestro curso de la carrera y es más, con Luciana nos conocimos en seminario directamente. Con Nico ya veníamos juntos y con Lu, como ella estaba sola en ese momento, le preguntamos si quería hacer grupo con nosotros. Como las dos somos mamá, como que nos sentimos un poco identificadas para poder trabajar. Y bueno, comenzamos a trabajar. La verdad es que fue una linda experiencia, armamos un lindo grupo, no tuvimos peleas, tuvimos muy buena sinergia para trabajar y la verdad es que si bien fue como una experiencia dura, los tres trabajábamos, somos mamás, es difícil, pero bueno, creo que al final del trabajo fue como súper satisfactorio. Fue una experiencia de cuando terminamos la tesis y todo lo que aprendimos y todo lo que vivimos en nuestra carrera, lo que estudiamos, llevarlo a la práctica es como súper reconfortante. Trabajar en mi empresa fue como difícil, porque yo me sentía como que no podía ser objetiva a la hora de poder analizar las cosas. Entonces, como lo que hicimos fue, yo les pedí a los chicos que ellos hicieran las entrevistas a la gente, para que pudieran, primero, la gente abrir un poco más sin ver a una persona que fuera interna a la empresa, y a la vez para que ellos pudieran ser un poco más objetivos a la hora de ver problemas que a lo mejor yo inserta en los problemas no podía apreciar. Sin embargo, fue un poco difícil porque MED es una empresa que a nivel de recursos humanos está bastante organizada, digamos, en lo que son las cuestiones básicas. Entonces era como que había que escarbar mucho en problemas más de fondo y era difícil porque después yo tenía que presentar eso a mis jefes, propiamente dicho. Entonces era como difícil. Sin embargo, bueno, se encontraron problemas y hoy por hoy se han implementado, no propiamente dicho como las presentamos nosotros las propuestas, pero se han implementado las cuestiones que hemos nosotros detectado. Estuvo bueno porque se hizo una encuesta de clima donde lo que saltó era lo mismo que nosotros habíamos detectado en nuestro propio diagnóstico. Así que bueno, que vendan los chicos un poco. En realidad, qué importante que es esto que estaba diciendo, porque siempre hay que ser objetivo. Y si uno es consultor y es externo, eso resulta sumamente sencillo. Ahora, cuando sos parte del área de recursos humanos y tenés que hacer el diagnóstico y el análisis, es lo complicado. La cuestión es que siempre, digamos, debe haber algún tipo de objetividad para poder brindar herramientas adecuadas, ¿no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luciana. Como decía Sil, comparto mucho. Nosotros nos apoyamos mucho en nuestra diversidad. Somos tres, somos distintos y en vez de tomar la diversidad como algo negativo, lo tomamos como algo positivo. Y esto que dice Sil, no hubo peleas, es porque supimos aprovechar en lo que era bueno cada uno. Si había uno bueno redactando, aprovechamos la habilidad de ese para que redacte. Si había otro que era bueno en las entrevistas, listo, estos dos iban a entrevistas. Y por sobre todo nos respetamos mucho. Fijamos un par de reglas a partir del segundo o tercer encuentro y dijimos, bueno, a partir de ahora, tales días nos juntamos tantas horas y no revisamos el celular. Y no vamos a estar mirando el celular, porque si estamos mirando el celular, el otro habla solo. Y lo cumplimos. Fue difícil y lo cumplimos. Con Sil compartimos esto de que yo soy mamá de dos niños, ella de uno. Tenemos hijos en edad escolar, que eso es mucha carga, y trabajamos todo el día. Entonces Nico se supo amoldar muchísimo a nosotras
Y bueno, también un poco lo retábamos como un hijo. No tuvo mucha paciencia, Nico, venía, andaba, nos juntamos el día, pues se pudo amoldar mucho a nuestra necesidad. Y el día que terminamos de rendir la tesis y de presentarla, nos miramos con una gran satisfacción y ya no somos más compañeros, ya somos amigos en este recorrido de vida. Colegas, amigos colegas. Bueno, en mi caso también fue algo muy lindo compartir, como decían las chicas, o sea, tuvimos mucha sinergia, todo el grupo. Para mí yo era el más chico, por ahí aprendí a escuchar mucho, creo que fue un proceso de maduración, no solo hacer un trabajo con dos colegas y con dos grandes personas, sino aprender también a que los errores uno puede ir aprendiendo, a que uno puede ser bueno en distintas cosas e irse complementando con el grupo, a escuchar más que nada. En mi caso me puedo moldar muchas veces, pero las que me bancaron a lo largo de tesis en crisis o en escucharme o en ayudarme o en apoyarme un montón de cosas fueron ellas. Así que las adopté como madres, por así decirlo, en todo el proceso de tesis. Y muy contento de haber podido terminar bien la tesis, más que nada de seguir en contacto, porque un grupo de tesis, como decían las chicas, fue a lo largo de un trayecto. Ya te vas conociendo, ya te vas haciendo amigos, ya sabiendo por ahí qué es lo que le gusta a uno, qué es lo que no le gusta, cómo trabajan. Entonces, también aplicarlo en el ámbito laboral, el poder crecer en el ámbito laboral y, bueno, eso fue un poco de experiencia personal. O sea que la elección surgió sola. Sola, yo creo no que se eligieron, sino se encontraron. Y yo creo que esa gran diferencia por ahí de trabajar con dos personas que ya son madres, pilares de una casa, ayuda también a uno verse plasmado en el trabajo de tesis. Yo creo que por lo menos uno, como es en la vida, va plasmando lo que es en la facu, lo que es en el laburo, y poder aprender un poco de ella. Yo hace poco renuncié a MET, era mi segunda empresa que estaba trabajando, mucha experiencia no tengo, y estar apañado por ellas dos fue un crecimiento personal muy grande para mí, y bueno, y poder ir avanzando poco a poco. Pamela. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Reynoso. Yo trabajé con Pluto Juguetería, seguramente ya todos lo conocen. Al principio empecé con una compañera, Analia, pero bueno, la idea era, como estábamos cursando las últimas materias las dos, fue la idea hacer la tesis juntas, pero bueno, ahí me quedaban 2 finales para rendir y ella tenía un poco más. Nos habíamos puesto como objetivo rendir y llegar a la misma fecha, digamos, para poder tener la tesis tranquila, pero bueno, no se dio, así que ella decidió también por otros motivos personales abandonar la tesis y yo continué sola. Al principio me agarró muchísimo miedo, fue feo al principio porque pensé que no lo iba a poder hacer sola. No es lo mismo una cabeza que dos, tener la mirada del otro, la opinión del otro, los chicos acá lo deben saber. Entonces como que me dio un poco de miedo, pero bueno, seguí el objetivo que era recibirme, que lo tenía fijo, y la verdad que pensé que iba a ser más difícil, pero lo pude hacer. Fue complicado el hecho de estar trabajando. Yo trabajaba 9 horas, igual que ahora, y por ahí llegas re cansada, el cansancio físico y mental, y tener que sentarte con la tesis también porque implica también usar muchísimo la cabeza. Uno por ahí piensa que bueno, no, ya está, y en realidad no, siempre es como ir más profundo y más profundo. Así que, pero no, la verdad que estoy re contenta porque sentí como que me superé a mí misma, así que... Buenísima. ¿Y cómo eligieron las empresas? Bueno, en nuestro caso yo creo que fue un poco porque trabajábamos, Sil empezó trabajando ahí, en una empresa que por ahí se conocía, por la antigüedad que tenía. Yo después pude ingresar también a la empresa y fue, creo que lo que más llegaba a facilitarnos la información. Por ahí uno cuando va eligiendo las empresas, hay muchas partes de una empresa que te cuesta llegar por una cuestión de que el mismo recursos humanos o la parte de gerencia o la parte administrativa con la que hables, hay cierta información que no es muy abierta. En nuestro caso creo que... ¿Pamela? En el caso nuestro, digo, porque al principio estábamos con Ana, agarramos la guía, sinceramente, de teléfono, porque fue difícil encontrar empresa. Y bueno, llamamos un montón de lugares, había algunos que ya habían utilizado chicas en la tesis de esa empresa, por lo que no se podía hacer. Y bueno, después ella se dio cuenta que tenía un contacto en Plutos, que era el dueño del local, así que bueno, fuimos, hablamos con él y la verdad que re buena onda desde el principio, siempre nos aportó
lo mejor, siempre nos recibió bien, así que por ahí fue el contacto, digamos, para la empresa. Yo lo iba a hacer sola el trabajo al principio. Yo no los conocía, los chicos los conocí en seminario. Y fue eso, fue lo que vos dijiste, encontrarnos. Y Sil ya tenía pensado hacerlo sobre su empresa y había hablado, creo. Y definimos que era la mejor opción. Yo trabajo actualmente en una empresa que es muy grande, que tiene más de 3.000 empleados, entonces no era factible. Entonces el número y la cantidad de la empresa de Sil sí, y esto de que ella estuviese trabajando, después en el transcurso de la tesis entró Nico, nos facilitó mucho llegar a la información. Yo había trabajado toda mi carrera, hice los trabajos en MET. Ya cuando hice grupo y liderazgo, Agustina me había recomendado que la siguiera tomando como empresa porque para la tesis era muy buena. Y la verdad es que esa cuestión, como dice Pamela, o sea, tener que salir a buscar empresa costaba mucho, y por los horarios que uno maneja, a mí me era imposible poder salir a hacer un diagnóstico fuera de mi empresa. Por ahí muchas veces busqué otras opciones por una cuestión de que tenía mucho miedo de eso, de no poder ponerle objetividad al trabajo, y buscaba empresas que por ahí tuvieran más posibilidad de hacer otras propuestas, porque como les decía, MET tiene muchas cuestiones de recursos humanos que ya se han implementado. Y al final fue mejor haberlo hecho ahí, porque pudimos hacer propuestas que iban un poquito más allá de las cosas básicas de armemos un manual de puestos, festejemos los cumpleaños, o festejemos que son cosas que regalemos esto, o festejemos aquello, que son cosas que ya se hacen en MET. Entonces yo decía, bueno, voy a otra empresa donde estas cosas no se hacen y que son básicas y que se puede proponer, y al final en MET pudimos proponer y se hicieron cosas que fueron más allá de estas cuestiones básicas. Buenísimo. Y que esto parece todo como muy lindo, ¿no? Sí. ¿Qué dificultades tuvieron? Bueno, yo en primer lugar fue eso que les contaba recién, el estar sola y decir, bueno, ya está, o sea, a seguir. Al principio sí, como que me afectó un poco porque tenía miedo, pensé que no lo iba a poder hacer sola. Después la dificultad también de trabajar y hacer la tesis al mismo tiempo es muy difícil por el tema del cansancio físico y mental, las dos cosas. Y siempre uno por ahí piensa que, hablando ya de las demandas, de los problemas que hay en la empresa que uno detecta, piensa que bueno, ya está, el problema ya está, ya lo armé, ya lo aclaré, y en realidad no, siempre es buscar el problema y aclararlo bien, y eso me costó en un principio. Pero bueno, gracias a Julia, la profe que tuvimos de tesis, creo que nos ayudaba muchísimo en eso, de siempre explicarnos, de preguntar el porqué del porqué. Eso a mí me ayudó muchísimo, preguntar siempre por qué. Lo harté, creo que al gerente, al dueño, a todos, pero me ayudó muchísimo porque ahí es donde encontrás el problema realmente que están teniendo. Y creo que eso fue lo que más me costó. Sí. Y es una de las cuestiones más importantes, Sí. el porqué. La fundamentación de lo que se propone y del problema es la base de todo. Después las propuestas salen solas. Exactamente. ¿Ustedes? Sí, igual la detección de problemas para nosotros fue como terrible, y nos costaba el porqué, porque era como, nosotros solo teníamos planteado, sí, pero esto que me estás diciendo no me justifica, me decía y Julia, que nosotros era agarrarnos la cabeza, y también esa cuestión de estar todo el día trabajando, llegar, que los chicos que tenés que darles de comer, que tenés que limpiar la casa, que tienen que hacer la tarea, que esto y que tengo que buscarle el porqué al problema, con todos los problemas que yo tengo. Entonces costó, yo tuve que recursar una materia entre medio y tuvimos que frenar la tesis, pero bueno, los chicos me aguantaron y lo pudimos seguir adelante con la tesis. Entonces fue como el trabajar y hacerlo, y sí, había días en los que a mí me parecía, Nico desde el principio fue vamos por la tesis del 10, y nosotros en un momento con Luciana ya le decimos, Nico, no vuelvas a repetir que es la tesis del 10, porque cuando era como que nos parecía que no podíamos llegar ni al 4, porque nos sentíamos que no llegábamos más a terminarlo, que no llegábamos a los problemas, que no llegábamos a definir, y que si no llegábamos a los problemas no teníamos propuestas. Sí, había días en los que nos parecía que... Pero siempre se llega, ¿viste? Sí. Sí, siempre se llega, y después cuando llega a nosotros volvemos a preguntar por qué, ¿no? Sí. ¿Y a qué? Perdón. Sí, Y al final de todo,
esto que con Sil decíamos que basta, Nico, basta por la tesis del 10, cortémosla porque acá tenemos que ir al porqué. Acá el profe nos marca mucho, y Julia hace correcciones que son muy llamativas porque muchos signos de pregunta, muchos signos de admiración, mucho en rojo, pero en realidad eso te moviliza y te lleva a la acción, definitivamente. Y para finalizar este pedacito terminamos sacando y aprobando nuestro trabajo final con 10. O sea, la nota que tuvimos al final de todo fue 10 y no lo podíamos creer y dijimos, Nico, es la verdad. O sea, se podía llegar al 10 cuando con Sil en el camino estábamos agobiadas, cansadas. Era los sábados empezar a la vez a las 8 o a las 9 de la mañana y no cortar hasta las 2 o 3 de la tarde, no levantarnos. Y era difícil, después de toda una semana laboral, a veces que uno tiene sus propios problemas personales también al medio, y era ponerle cabeza solamente a eso. Y se puede. Sí, si se puede trabajar en esto, se puede hacer el trabajo final, ¿no? Sí. ¿Y qué aprendizajes obtuvieron de esto? ¿Personales, profesionales? Bueno, por mi parte aplico todo lo que aprendí, lo aplico en mi empresa y lo aplico en el puesto que ocupo. Aprendí que la teoría es muy linda cuando uno la lee, pero después en la práctica hay otras cuestiones más complejas y que la teoría es solamente la base y que la experiencia es muy importante. Entonces que esto es una herramienta muy válida para ir a adquirir afuera esa experiencia que nos hace falta. Eso fue uno de los aprendizajes. Lo otro es que se puede trabajar en diversidad, siendo diferentes, y se pueden lograr buenos resultados. Aprendimos a redactar correctamente. Totalmente. Aprendimos a redactar correctamente. Aprendimos mucha ortografía. A Nico le costaba bastante, porque Nico decía, bueno, ya está, el Word me lo corrigió así. No, pero Nico, vos tenés que saber qué acción lleva una tilde. Tenemos varios Ustedes problemas en el tema de saben la ortografía. que existen trabajos finales que son imposibles de entender debido a que no tanto de la falta de ortografía como de la construcción gramatical, ¿no? O sea que es muy importante para el futuro, para cuando ustedes tengan que presentar un informe, es importantísimo poder expresarse correctamente y por supuesto no tener un solo error de ortografía. Permiso. Después, lo que yo ahora se me viene a la cabeza de lo que aprendí también, bueno, mucho lo que decían las chicas, esto de llevarlo a la práctica, porque uno lo que vas estudiando está buenísimo, es reinteresante, pero después cuando realmente lo tenés que aplicar y en la tesis no es por ahí quizás como un trabajo práctico que es, bueno, lo hacemos y queda ahí, sino que era hacerlo y presentárselo al dueño o al gerente y que realmente les convenza y sepan de que, bueno, tomen conciencia de que es un problema que está agravando la situación y que necesita una solución ya, digamos. Eso también creo que está bueno, que lo tomé como un aprendizaje. No sé si ahora actualmente en mi trabajo lo puedo usar ahora en este momento porque estoy como auxiliar de recursos humanos, pero sí creo que en un futuro suma mucho para cómo poder expresarte y cómo presentarle algún problema del área, digamos, al gerente, como para que te pueda ayudar y brindarte esas herramientas para solucionarlo. Sí, a mí me parece muy importante porque es una forma de vender tu propuesta, ¿sí? Que estás, no solamente cuál es el problema, sino cuál es la solución y qué beneficios trae. Sí, totalmente. ¿Sí? Aunque en recursos humanos es bastante difícil de medir, en realidad siempre es posible, tomando alguna variable, siempre es posible hacerlo. Sí. Entonces eso es muy, muy importante. Bueno, yo creo que también, o sea, una de las cosas que uno aprende es transformarse un poco en vendedor, en publicista, en marketinero, por las propuestas que uno va llevando a la empresa, que queden bien en la tesis, que en realidad ya sea la tutora o el gerente de la empresa las compre, porque a veces mostrar un problema es como que sí, está todo muy lindo y ahora qué hacemos, y la implementación y llevar a cabo y el que termine de cerrar ya sea los números o la parte más humana de las propuestas que nosotros llevamos a llevarle a MET, fue por ahí lo que uno va aprendiendo a buscarle la vuelta y que por ahí una palabra se transforma en otra y ya cambia toda una oración y entra mucho más la propuesta. Yo creo que eso fue transformarse un poco de cada cosa a lo largo de la tesis. Bueno, yo creo que aprendí eso, el que sí se puede, el quitarnos el miedo,
primero de elegir los compañeros que yo sí había trabajado con varias chicas durante la carrera y todos, bueno, o dejaron o sí avanzaron más que yo, y a la hora de elegir los compañeros es como que cuesta porque uno, bueno, va trabajando solo a lo largo, yo soy grande, está acostumbrado a trabajar de una forma. Primero el miedo de eso, del grupo, habré elegido bien, estaremos bien, y después sí puedo lograr el trabajo bien hecho. Y yo tenía miedo, por ejemplo, el tener que presentarlo a la gente de mi trabajo, era como que me daba mucho miedo, y que bueno, y que después haber brindado un buen resultado y haber realizado propuestas que se terminaron haciendo en la empresa, eso también es sí se puede, o sea, uno se sentía que no, que soy un estudiante, y no, o sea, me pude parar adelante de un auditorio, dar mi tesis y tener un resultado espectacular, y para colmo, que salga más allá de ese momento. De ese ámbito, totalmente. ¿Dónde están trabajando? Bueno, yo ahora hace poquito, yo renuncié a MET, tuve una propuesta laboral, arranco ahora el 1 de septiembre como asistente de recursos humanos en Manpower. Así que todavía no has podido hacer nada. No, todavía no puedo hacer nada de lo mío, pero bueno, es todo prometedor para mí porque es un puesto que asiste a 4 cúpulas de la empresa y arrancar un poco el mío. ¿Algún área en especial de recursos humanos o no, general? No, general es todo. Así que también a nutrirnos mucho y aprender. Bueno, fantástico. Felicitaciones y Gracias. Suerte, ¿no? Pamela. Estoy trabajando en una empresa que se llama Di María, es una empresa ofrece catering institucionales para industrias y bueno, también tiene una parte de escuelas de los nenes que comen en el PAICOR. Acá estoy hace 3 meses, justo cumplí ayer, y estoy en la parte de recursos humanos como auxiliar de recursos humanos. Y bueno, la verdad que cosas que pude aplicar de la tesis, si bien todas mis propuestas apuntaban más a la parte de desarrollo de recursos humanos, acá yo estoy trabajando en la parte administrativa. No puedo aplicar mucho lo operativo que hice en la tesis, pero sí por ahí aportar más ideas. Está la idea de empezar a trabajar con las capacitaciones, entonces creo que eso me serviría mucho porque tuve una propuesta de capacitación, así que también. Buenísimo. Yo hace 13 años que trabajo en Tarjeta Naranja. Modelo, si se quiere, empresa modelo en lo que es un departamento de recursos humanos. No estoy en recursos humanos específicamente, pero sí ejecuto procesos. Soy coordinadora de un equipo de trabajo, de un área comercial y ejecuto todos los procesos que yo estudié. Todos. Cuando hablamos de desarrollo, el desarrollar a mi equipo, hay personas que dependen de mí en un equipo de trabajo de un área comercial. Llevamos adelante proyectos, eventos, hacemos muchas cosas para Tarjeta Naranja en sí. Amo esa empresa, tengo la camiseta muy puesta. Todo lo que aprendí lo puedo llevar a la práctica y sin estar en recursos humanos específicamente, porque los ejecuto a los procesos. Cuando se habla de desarrollo de recursos humanos y tengo gente para desarrollar, ejecuto el proceso de desarrollo. Cuando hablamos de compensaciones hay algún problema con la liquidación de sueldos también. Capacitaciones, cuando uno se pone a ver en su equipo de trabajo si hay brecha entre el conocimiento actual y lo que ese puesto requiere y pide el plan de capacitación o lo arma. Todo lo que vimos de grupo, de equipo, el liderazgo, todo eso lo puedo llevar a la práctica. Bueno. Usted puede aplicar absolutamente todo. No. O sea, lo aplico a la vista porque trabajo en MED, pero no en recursos humanos. Yo hace 6 años que trabajo en MED, empecé escalando en distintos puestos, pero trabajo en el área de prestaciones. O sea, yo hago los convenios con los profesionales y con las instituciones. Sí aplico cuestiones blandas de comunicación o lo mismo que uno aprende en la tesis, de cómo comunicarse con la gente, de cómo expresarnos, y sí participo mucho en lo que es un grupo de calidad que se ha formado en MED como para ver todas las cuestiones de procesos, pero lamentablemente no estoy en recursos humanos y me cuesta mucho porque es como que quiero empezar, pero no tengo mucha experiencia porque mi primera experiencia laboral fue en recursos humanos, pero después por una necesidad tuve que ir a puestos administrativos y no he podido volver a recursos humanos. Es la idea. Hay que volver. Es la idea. Ojalá que en MED, lo que pasa es que en MED los movimientos de recursos humanos que hubo han sido como
buscaban gente con experiencia, digamos, o el responsable con una experiencia de responsable y el auxiliar con una cuestión de experiencia en liquidaciones de sueldos, que yo no la tenía, entonces en su momento yo me quedé mirando cuando se eligió de afuera, porque generalmente hay búsquedas internas en MED. Pero bueno, ha habido un cambio de gerencia y hoy está medio flojo el departamento, entonces aspiro que en algún momento pueda abrirse una vacante. Pero de todas formas, creo que lo que uno aprende en la carrera se aplica en la diaria en otras cuestiones. Como el 10 de Nicolás, hay que ponerse el objetivo nada más. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Yo ya les doy un espacio para que ustedes pregunten lo que quieran, pero yo creo que quiero dar mi opinión también respecto de mis egresados, ¿no? Porque ya son egresados. Yo siento un orgullo tremendo cuando salen del seminario, cuando salen de rendir el seminario. Primero porque sé que están muy capacitados y lo demuestran cuando hacen su presentación. Y también los veo en algunos casos, en el caso de ustedes que son un poco más grandes, no, pero cuando son más chicos, sí los veo cuando ingresan y los veo cuando se van. Y realmente veo hombres y mujeres muy bien formados. Y eso sí, me da mucho orgullo cuando los vuelvo a ver en la calle o los vuelvo a ver en una empresa o vienen y me cuentan dónde están trabajando. Orgullo total, ¿sí? De mis egresados, orgullo total. ¿Preguntas que quieran hacerles, chicas, chicos? ¿Fue claro? Sí, porque ustedes están ahí, veo que varios están a punto de rendir y otros que están cursando. Y esto es una instancia súper exigente. Yo les decía, no sé con quién hablaba el otro día, y les decía, yo les digo a los profes que les expriman el cerebro. Quedan realmente, esa es la indicación, ¿no? Sí, para que saquen lo mejor de ustedes. Por eso, bueno, si hay alguna pregunta que les pueda servir, que les pueda ayudar. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cuánto tiempo llevó el proceso de hacer la tesis hasta que la rindieron? Y en nuestro caso fue un año. Sí, un año porque, bueno, yo tuve que recursar capacitación entre medio y bueno, eso nos llevó un tiempo, pero bueno, son muchas instancias de corrección y nos llevó, sí, más o menos un año, sí, un año. En realidad, nosotros tratamos de que al terminar el semestre, el seminario quede terminado, sujeto a algún tipo de corrección final, pero que quede terminado. Por eso les pedimos siempre que tengan todas las materias rendidas, que estén al día, que tengan la posibilidad de rendir mientras cursan el seminario. Un semestre tiene que ser lo que ustedes utilicen para hacer y terminar el seminario, sujeto a las correcciones en un semestre posterior. Pero la idea es que lo hagan en un semestre y lo puedan rendir rápidamente. ¿Alguna otra pregunta? Implementaron acciones, ¿cierto? Sí. Y bueno, y la pregunta no es esa, la pregunta es cómo hicieron para presentarles esas acciones al comitente y que realmente se las dejaran implementar. Bueno, yo eso lo que también está bueno aclarar es que siempre vos podés armar una propuesta divina, llena de cosas, pero si vos no bajás eso a los números, no te la van a aprobar de ninguna manera. Vos apenas te sentás con el dueño o el gerente o quien sea responsable de la empresa, vos venís y le decís, bueno, mira, yo tengo esto, le lees todo, le explicas todo, pero él te va a decir, bueno, sí, pero ¿cuánto me sale hacer esto? Y vos te quedás como con todo atrás y en realidad lo primero que tenés que pensar es en los números. Si vas a brindar una capacitación, bueno, bárbaro, pero empezar a salir a averiguar los costos que tiene la capacitación, que son muy altos en algunos casos, quiénes son esas personas que realmente estén capacitadas para brindar esa capacitación, tener en cuenta de que todas las propuestas que van a hacer se tienen que evaluar después, porque no es nada más hacerlo y que quede ahí, y construir esas evaluaciones y que la persona de la empresa que vaya a evaluar esté realmente también capacitada, porque si no ahí tenés que volver a aplicar otra capacitación más. Creo que es primero eso, siempre bajar todo lo que queremos hacer a los números, porque a partir de eso vas a poder empezar a aplicar y a hablar con la persona de la empresa. Sí, nosotros, digamos, se aplicaron las propuestas que
que nosotros hicimos, solamente la que es a largo plazo, pero que en realidad nosotros habíamos propuesto la implementación de planes de carrera, no a nivel vertical, sino a nivel horizontal, bueno, cuestión de motivacional para la gente de los niveles operativos y para tener recursos humanos más capacitados y polifuncionales, digamos, a la hora de que haya vacantes o bajas o licencias para que pudieran estar más capacitados. Esa fue la única propuesta que está en espera, digamos, porque se está implementando todavía la evaluación de desempeño y nosotros pensamos que sin evaluación de desempeño no se puede hacer plan de carrera porque no sabemos a quiénes vamos a capacitar o quiénes están preparados para poder ser introducidos en planes de carrera. Y el resto de las propuestas, hicimos una propuesta a nivel salarial que tiene una instancia de presentismo y de un premio por presentismo y objetivos. Había mucha disconformidad con el premio por presentismo porque se faltaba una sola vez y se descontaba completo. Se propuso que se hiciera proporcional a la cantidad de faltas y eso se ha implementado no en todas las áreas, sino en un área específica que es la atención al cliente, donde hay más estudiantes, donde había más disconformidad, ahí se ha implementado esa propuesta. Después otra de las propuestas era una cuestión de capacitación en higiene y seguridad, porque la gente no sabía. Eso también se implementó previo a que nosotros presentáramos la tesis, porque nosotros ya lo habíamos charlado con la gente de recursos humanos, se implementó previamente un curso de higiene y seguridad. No es una empresa que tenga mucho riesgo, pero bueno, se tiene que, es una cuestión legal también de que los empleados sepan estas cuestiones. Y bueno, a nivel comunicacional hicimos también una propuesta y se empezó a trabajar, como les decía, como en el grupo de calidad está implementando sus normas ISO. Justo se fue la persona la responsable de calidad y bueno, se armó un grupo, porque nosotros proponíamos eso de que tenía que participar el nivel operativo en toda la cuestión de proceso, porque si está en una sola persona la calidad no funciona y los procesos no hay una buena comunicación. Entonces, para una cuestión comunicacional mejor, proponíamos esto de que hubiera reuniones interáreas para que se lograran comunicar los cambios a tiempo y bueno, se está trabajando actualmente con un grupo de calidad dentro de MED que cada 15 días se juntan y hablan de los procesos y cambios. Sí, se aplicaron. La que más me sorprendió, que yo pensé que no se iba a aplicar, fue la primera que se aplicó, que tenía que ver con coaching para el dueño de la empresa. Fue re difícil, a mí me costaba explicarle a dónde apuntaba, porque bueno, tenía mucho que ver con el estilo de liderazgo de él, que era demasiado centralizado. Y también, bueno, un poco de desconfianza hacia el personal, entonces era como que siempre necesitaba llevar a cabo todas las tareas él sin delegarlas. Y eso también traía problemas a nivel operativo porque la gente también se siente mal en esa situación de por qué no puedo hacer yo esto si realmente siento que puedo, ¿no? Entonces era a nivel general este problema que de ahí desbordaba todo lo demás. Y bueno, él solo me dijo que sí, lo reconocía cuando yo hablé con él en la entrevista y bueno, le pareció bárbaro empezar a hacer coaching y bueno, esa fue la que primera se implementó. El tema de la capacitación al personal de ventas, eso se tendría que hacer ahora este año, antes de Navidad, porque para ellos Navidad es digamos, la época donde más se vende. Y después el tema de incentivos también se está aplicando ahora, que tenía más que ver no con incentivos económicos, porque al ser para el personal de ventas son muy competitivos y eso generaba muchísimos problemas entre compañeros, así que desde un principio me dijeron, bueno, no, incentivo económico no, porque ya lo habían aplicado y fue un problema. Pero sí el tema de festejar los cumpleaños, que creo que también ustedes lo tenían, porque no se hacía y eso les gusta a todos. Después otro incentivo tenía que ver con determinadas ventas a las que llegaban en las épocas de Navidad y por ejemplo también Día del Niño. Se aplicó el tema de ganarse una cena para 2 personas para no ir toda la plata, digamos. Así que eso fue lo que se aplicó hasta el momento. Bueno, si no tienen preguntas, muchas gracias a ustedes por venir, chicos, mil gracias, un encanto y súper orgullosa de ustedes, y nos vemos en noviembre en la colación. Sí, un aplauso. Gracias.